Hola, buenas tardes a todos. Disculpad lo primero que hoy Carolina no puede estar, pero bueno, me encargaré yo de estar presente junto al doctor en el webinar. Mi nombre es Patricia y es un placer estar aquí. En el día de hoy contaremos con el doctor Jaume Masia, profesor y jefe del Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Sant Pau y del Hospital del Mar. Y en este webinar abordaremos el tema principal del linfedema, su definición, características y tratamientos, entre otros temas. Ahora daré paso al doctor y bueno, luego al final de la presentación dejaremos unos 20 minutos para responder cualquier pregunta que os surja, ¿vale? Podéis ir dejándolo en el chat y cuando acabemos la resolveremos. Así que nada, muchas gracias y adelante, doctor, cuando quieras. Hola, buenas tardes, buenos días e incluso buenas noches, porque hoy en el mundo online nadie sabe en qué parte del mundo estamos. Primero que todo, agradecer a Jobs por la magnífica iniciativa de realizar esta serie de webinars donde profesionales de la salud y pacientes podemos compartir conocimientos, experiencia, resolver dudas. Y evidentemente agradecerles la invitación por haber pensado y un poco creer en nuestro trabajo. Yo les voy a hablar un poco de este gran desconocido aún, y digo gran desconocido, aunque ya la gente ya empieza a estar familiarizado con el nombre de lo que es el lipedema, porque a pesar de que a la gente le suena lo que es el lipedema, aún desafortunadamente no se está tratando de la forma adecuada en todas partes. Por tanto, pues esperemos que este webinar pueda ayudar a esclarecer conceptos y a un poco ayudar a que todos día a día vayamos haciendo mejor nuestra práctica. Vamos a empezar. Las diapositivas están en inglés porque es la lengua de la ciencia, pero evidentemente vamos a hacerlo todo en español y será muy fácil poder seguir todo lo que vamos a hacer durante este ratito. He puesto el título lipedema, cirugía lipedema, porque de hecho, aunque aún cuesta decir de una forma clara, en fecha de hoy el único tratamiento, vamos a decir, curativo o si no curativo, vamos a decir, que mejora la calidad de vida de una forma clara es la cirugía. Pero hay que tener en cuenta que esto del lipedema es un problema que va mucho más allá de un problema estético, ¿no? Y por eso, si os fijáis aquí donde pone mucho más que una cirugía estética de contorno corporal, es lo que es realmente esto, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que la conciencia a la magnitud del problema de lo que es el lipedema, que saber que la palabra lipedema, las primeras veces que se empieza a hablar de ello desde los años 40, cuando empieza a hablarse de esta enfermedad curativa, hay una enfermedad, perdona, incurable, crónica, que está relacionada con los depósitos de tejido graso y que en Alemania, que es el único sitio donde han hecho más o menos un trabajo de saber cuál es la prevalencia, la incidencia de este tipo de patologías, se habla que es un 11% de las mujeres pospuberales, es decir, que afectan a una gran cantidad de pacientes y que finalmente la Organización Mundial de la Salud le pone nombre y lo acepta como un problema patológico en el año 2018 e incluso el índice de la forma de catalogar las enfermedades también ya lo incluye a partir de esa misma época, ¿no? En España el problema, fijaros, estamos hablando de una magnitud increíble, se habla de que pueden haber más de 1 millón de pacientes con lipedema y que hasta tan solo hace unos años no sabían lo que les pasaba o mucha gente frivolizaba su problema diciéndole que bueno, que o estaban o tenían obesidad o que eran unas chicas con las piernas gorditas, ¿no? Y ahí lo que hay que hablar claro es que el lipedema es una enfermedad crónica progresiva que está infradiagnosticada y que está mal diagnosticada con mucha frecuencia y la confunden con obesidad o incluso con algo mucho más grave que es el linfedema. Se calcula que
la media vamos a decir, de profesionales de la salud a lo que los pacientes tienen que ir a ver antes de saber lo que les pasa es una media de 5 pacientes. Es decir, que una paciente para saber lo que tiene ha tenido que ir a ver antes al traumatólogo, al rehabilitador, al cirujano vascular, al médico de familia y finalmente acaba sabiendo lo que le está pasando, ¿no? Y a pesar de esto, vemos que, fijaros, esta gráfica que presento aquí es un poco el número de publicaciones de ese tipo de patología, prácticamente hasta finales de la primera década del año 2000 no hay publicaciones. Últimamente han habido mayor número de publicaciones. Esto es bueno porque quiere decir que finalmente hay más gente que está trabajando. Si os fijaros, la primera publicación es del año 1950, donde aún no se sabe cómo llamar a este problema e incluso lo confundían con otro tipo de síndromes que no tenían nada que ver a lo que es el lipedema, ¿no? En definitiva, es lo característico de ese depósito, vamos a decir, anormal, porque no ocurre en toda la gente, ¿no? Es que se caracteriza por un volumen de grasa por encima de lo normal que se acumula en las extremidades inferiores, en las piernas y también en una parte en las superiores, que se acompaña casi siempre, no siempre, porque en medicina nunca hay el siempre o el nunca, pero de una buena parte se acompaña de dolor, de pesadez y que evidentemente depende del grado que tiene, pues va a alterar la función de las extremidades inferiores y superiores, alterando la movilidad, ¿no? A mí no me gusta decir que el lipedema es grasa normal, sino que hay detrás toda también una serie de estudios que corroboran que es una grasa diferente que tiene un impacto evidentemente muy importante en la calidad de vida de las pacientes y que lo podríamos considerar como parte de esa evolución de la especie humana en la adaptación a los diferentes hábitos alimentarios. Entonces, es una grasa que sí que es resistente a dietas y ejercicio, que solo se activa en casos muy avanzados o cuando la mujer está embarazada o está lactando y no tiene suficiente aporte calórico. Pero lo que es claro es que es un problema de salud de nuestro entorno y en nuestro tiempo. Entonces, hay que entender que esta grasa que está infradiagnosticada o mal diagnosticada, e incluso a veces últimamente podemos decir que está sobrediagnosticada, es un problema importante porque la gente, pues, antes no se le pone, por ejemplo, a este tipo de problema un nombre determinado, pues puede condicionar muchísimo la vida de las pacientes. Todos sabemos que una buena parte de los lipedemas empiezan a manifestarse clínicamente en la pubertad, es decir, en ese paso de la adolescencia hacia la primera juventud, en un momento donde se forjan muchísimos aspectos del carácter, de la autoestima de las personas y que un condicionamiento físico como puede ser tener un tipo de piernas como las que estamos viendo, pues puede condicionar el desarrollo psicológico y emocional de las pacientes, ya que pues todos sabemos el impacto que tiene o el valor que damos en esa sociedad al aspecto físico y que una chica joven esté luchando continuamente pues, para escaparse de ese aumento de volumen que tienen las piernas a través de dietas o de ejercicios que a veces están incluso sin control, pues puede conllevarles a otros trastornos de la alimentación como la anorexia o la bulimia, ¿no? ¿Es esto un lipedema? Fijaros que es una chica que alguien puede decir, estos son unas piernas o es una chica que es normal, qué ganas tiene de ir al médico. Pues a veces vemos que estas chicas que tienen un cierto volumen un poco por encima de lo normal, si vemos que está acompañado pues de dolor, de bilateralidad, de un exceso de sensibilidad al tacto o a la rozadura, evidentemente
esto es lipedema y esto ya empieza a condicionar muchísimo la vida de las pacientes, ¿no? Es verdad que no hay que sobrediagnosticar o al menos indicar tratamientos tan agresivos como es la cirugía de una forma gratuita, sino que hay que estudiar muy bien los pacientes y hay que saber que, pues, aplicando a lo mejor, pues, otro tipo de terapias que no son tan impactantes como la cirugía, pues podemos o retrasar la clínica del lipedema o buscar el momento óptimo para poder realizar ese tratamiento, ¿no? Lo que está claro es que el lipedema, y esto deberían tenerlo claro todos los médicos de familia y médicos pues de cabecera, ¿no? Que no es un problema estético, sino es un problema que condiciona mucho más y que el médico de familia, que es el primer nivel en la escala del tratamiento sanitario, deberían de saber orientar a los pacientes y no, pues como pasa muchas veces, menospreciar el impacto que tiene o como dicen, vuélvase a casa que lo que le pasa a usted no tiene importancia, ¿no? Porque tiene esas consecuencias indeseables, sobre todo en el aspecto psicológico y social, ¿no? Y sabiendo que esto va a aparecer en más del 50% en el momento puberal de la pubertad, esto puede condicionar muchísimo la salud emocional y psíquica de esos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del lipedema? ¿En qué podemos confundir el lipedema? Pues como hemos dicho antes, en obesidad, en flebolinfedema, en linfedema. Es decir, hay una serie de problemas que son todos muy parecidos y que a veces la gente los enfoca erróneamente. Y esto puede llevar a retrasar tratamientos o a no entenderlos. ¿Cómo nosotros empezamos a tratar el lipedema? Pues os voy a explicar un poquito cuál fue nuestro camino, nuestro viaje y cómo no solo empezamos a tratar, sino desarrollamos las técnicas del lipedema en un momento que no existían. Nuestro viaje al lipedema fue desde el linfedema. Todos sabéis que desde hace muchos años nosotros empezamos tratando el linfedema y hemos desarrollado técnicas y algoritmos, pero una parte del linfedema, cuando está muy avanzado, se comporta como un lipedema. Es decir, el linfedema, cuando la linfa se queda impregnando las células grasas, hace que esas células grasas se hipertrofien y esto pues provoca que muchas veces los pacientes con linfedema debamos tratarlos mediante la liposucción y es la única forma de reducir ese volumen y reducir también la producción de linfa, con lo cual es una forma de reequilibrar esa extremidad pues superior después de un cáncer de mama, donde hemos alterado el drenaje linfático porque se han quitado los ganglios. Y de hecho, a partir de este desarrollo de las técnicas en el linfedema es cuando empezamos a pensar que las pacientes que sufrían de esa hipertrofia grasa, pues también podrían beneficiarse de ese tratamiento. El lipedema, todos sabemos que pues hay muchísimos niveles y grados, pero que se caracteriza por esta cierta predisposición familiar, de que solo afecta a las mujeres y de que evidentemente en casos avanzados del lipedema pues se podrá ir o podrán provocar también alteraciones del sistema linfático por un concepto puramente de compresión, porque esa cantidad de grasa que hay entre la piel y la musculatura lo que va a provocar al final es lo que se llama un síndrome compartimental subclínico, es decir, esta grasa va a comprimir las estructuras que hay entre la piel y la musculatura. Entre medio de esa grasa, ahí tenemos sistema linfático superficial, tenemos sistema venoso superficial y eso va a provocar una alteración en el transporte y a la vez va a provocar pues que ese sistema linfático que está retenido provoque más grasa y lo cual va a empeorar todo eso, con lo cual al final
esas pacientes, a medida que se van haciendo mayores, lo único que van a tener es un empeoramiento de su clínica, de su sintomatología y a la vez, evidentemente, el envejecimiento de esos sistemas vasculares y linfáticos pues va a hacer que con el paso del tiempo todo eso se exacerbe de una forma más rápida. ¿Cuál es la base del tratamiento del lipedema? Primero hay que realizar un buen diagnóstico, es decir, un diagnóstico donde podamos diferenciar si es un lipedema puro, si esta persona puede tener otro tipo de alteración pues, relacionado con el metabolismo lipídico que pueda favorecer pues, una obesidad o unas alteraciones del sistema insulino dependiente, es decir, cuando pueden tener pues, diabetes asociada o no. Pero en definitiva, la primera fase del tratamiento es entender cuál es el problema, entender qué es lo que está pasando. Si tenemos claro que es un lipedema puro, que no conlleva ningún tipo más de alteración, pues evidentemente una vez tengamos a esa paciente desde el punto de vista nutricional, pues con unos buenos hábitos, donde tengamos también el favorecer una cierta hábito al ejercicio, que es bueno puramente por el sistema metabólico global y por el sistema osteoarticular. Lo que vamos a intentar hacer es reducir ese volumen, que es el que acaba condicionando a la vida de la paciente, y que esa reducción de volumen conlleve el impacto menor en su vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes grandes volúmenes, si reducimos muchísimo la grasa, lo que vamos a tener es evidentemente una piel flácida que va a ir colgando, con lo cual tenemos que realizar esa reducción de volumen sin alterar el sistema linfático, minimizando la pérdida hemática y a la vez pues intentando pues recuperar esa piel, que evidentemente cuando los pacientes son jóvenes la recuperación es rápida, pero cuando las pacientes son mayores la recuperación es mucho más lenta. Hoy en día en el mercado hay una gran cantidad de aparatos de liposucción, muchos de ellos diría que incluso no son adecuados para tratar el lipedema, pero es verdad que la industria médica ejerce una gran presión sobre los cirujanos para intentar pues, que utilicen sus diferentes tecnologías. Y lo que está claro es que las técnicas adecuadas van a ser las técnicas que no utilicen energía. Es decir, ¿por qué? Porque las técnicas que utilizan energía, como el láser, que es un tipo de liposucción, lo que hace es tener riesgo de dañar esos canales linfáticos. Las técnicas adecuadas son las técnicas que utilizan lo que se llama la liposucción asistida mediante vibración, el sistema PAL o el sistema WAL, que es el sistema que se utiliza mediante líquidos. Aquí veréis, sobre todo cuando vais leyendo, vais viendo diferentes cirujanos, cada uno tiene sus preferencias. Yo os puedo hablar de cuáles son las nuestras y lo que es verdad es, puedo decir que en nuestra práctica el índice de complicaciones es extremadamente, vamos a decir, mínimo. ¿Por qué? Porque utilizamos una técnica que lo que hace es minimizar este impacto de pérdida hemática y que no provoca secuelas como destrucción del sistema linfático. De hecho, la técnica que fue descrita, pues en este caso por un sueco, Håkan Bronson, y que utilizamos, como os he dicho, para reducir, veis piernas como estas, que esto es un linfedema unilateral, y veis que prácticamente hemos dejado las piernas iguales. Estas técnicas, después de más de 15 años, nos dan la seguridad para que podamos operar. Aquí veis otro chaval que tenía un linfedema y como hemos mejorado su pierna, a pesar de ser un hombre con una piel extremadamente gruesa, ¿no? La técnica esta es la que vamos ahora, bueno, voy a mostraros de una forma muy breve porque se basa en una técnica donde no hay pérdida hemática, donde hacemos lo que se llama la técnica con isquemia,
mediante un torniquete y donde hay que saber hacerla correctamente para poder reducir esa pérdida hemática de una forma segura. Esa técnica, desafortunadamente, la hace muy poca gente en el mundo aún, y es una pena porque es la técnica que nos ofrece el poder hacer grandes áreas del lipedema en una sola cirugía y donde el paciente prácticamente no tiene nada de pérdida hemática. Ahora lo veréis, y sacamos toda la sangre de la extremidad y eso nos permite a la vez también el poder remodelar esos tobillos como a las pacientes les gusta, y lo que hacemos es mediante unas cánulas con unos agujeritos muy pequeños, ¿veis? Vamos sacando la grasa y donde no hay ni que infiltrar líquido, con lo cual somos muy precisos, y donde no hay nada de pérdida hemática en esa pierna, y podemos pues literalmente hacer una lipoescultura para conseguir esos tobillos que los pacientes querían. En la misma cirugía se pone la media, con lo cual el paciente sale de quirófano ya con su media, con lo cual también eso reduce el desconfort del postoperatorio, de hacer vendajes y historias. Esto es un poco para que veáis. Aquí veis resultados que, pues como todo el mundo, tenemos unos que son mejores que peores, pero veis la reducción es importante, incluso ya en pieles como estas que no dejan de ser ya pacientes de casi 50 años y con volúmenes importantes. La contracción de la piel es muy buena. Y veis otros casos como este, ¿no? Volúmenes importantes a reducciones, tobillos que van a ser normales, ¿no? Veis aquí esta paciente, por ejemplo, y ese tipo de volúmenes de cirugía se pueden hacer en una sola cirugía, siempre y cuando la paciente evidentemente tenga unos niveles de hemoglobina adecuados. En pacientes con pieles pues, que están un poco más estropeadas les cuesta mucho más recuperarlas, pero lo que es importante, esta paciente recupera la movilidad al 100% y no tiene pues dolor, con lo cual le permite hacer una vida absolutamente normal. Aquí veis otro tipo de pacientes. El postoperatorio es tan importante como la cirugía, donde la clave de la recuperación de esta piel no se basa en cremitas o en tratamientos sofisticados. El tratamiento clave para eso es la compresión, es esas medias que colocamos ya el primer día de la cirugía y que las pacientes deberán llevar como mínimo entre 3 y 6 meses, dependiendo del nivel de la capacidad de contracción de su piel, y que, como digo aquí, la compresión postoperatoria es clave y crucial para ese tipo de cirugías. Hay complicaciones, las más frecuentes son el seroma, las úlceras. Afortunadamente en nuestras manos esas son prácticamente inexistentes, son fotografías de casos de otros pacientes, de otros médicos que me llegan a mí. Lo que es importante es que el lipedema no lo podamos tratar como una parte más de la cirugía estética. El lipedema es un tipo de patología compleja que requiere un buen conocimiento de lo que es el sistema linfático, que requiere un equipo multidisciplinar muy complejo, donde tienen que haber fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, enfermería especializada, nutricionistas, psicólogos, a veces incluso entrenadores personales para cambiar esos hábitos de actividad física, dermatólogos, radiólogos y sobre todo un equipo de cirujanos plásticos que no solo sepan técnicas de cirugía plástica y de cirugía estética, sino que tengan un buen conocimiento en linfología. Y es la única forma de que, teniendo un equipo como este, pues podamos realmente conseguir los resultados que obtenemos hoy en día, porque son pacientes que la única forma de tratarlos correctamente es cuando desde la enfermera a todos los médicos y hasta el anestesista tiene que tener un conocimiento especial, porque no sirve
cualquier tipo de anestesia tiene que tener anestesias que nos permiten cirugías largas con pérdidas hemáticas mínimas y sin dolor de recuperación. Desafortunadamente aún falta establecer consensos, hay unas primeras aportaciones a las guías clínicas donde parece que más o menos todo el mundo va coincidiendo vamos a decir, en los protocolos de trabajo, pero aún sigue habiendo un gran desconcierto y una gran variabilidad en cuanto a la aplicación de las técnicas, y creo que la acción o esta iniciativa de Jobs de hacer pues un webinar donde todo el mundo pueda estar sin miedo, preguntar y estar conectado, ayuda a que haya una concienciación mayor de lo que es el lipedema para que poco a poco vayamos estandarizando las técnicas y podamos conseguir que este grupo a veces de profesionales de la salud que solo ven a los pacientes de lipedemas como clientes de cirugías, no empiecen a jugar con ellos, sino que se preocupen primero de aprender las técnicas adecuadas y luego, evidentemente, pues de ofrecer sus servicios, y esto es lo que yo muchas veces encuentro aún a faltar. Por tanto, mil gracias otra vez a Jobs, y la forma de ir hacia el lipedema es hacer una liposcultura segura y efectiva como opción quirúrgica. La compresión mediante las medias de compresión es fundamental para conseguir un buen resultado, y lo que hay que entender es el problema para aplicar la técnica adecuada, y eso solo se hace si lo hacemos desde el punto de vista multidisciplinar. Yo creo que el lipedema está en buena dirección, pero todos tenemos que seguir trabajando para que esto se haga de la forma mejor en todas partes, porque son muchísimas las pacientes que hay, y desafortunadamente aún no hay bastantes profesionales que puedan ofrecer ese tipo de tratamiento de una forma adecuada. Así que la forma de lograrlo, evidentemente, es fomentando que la gente se prepare, no tenga miedo de preguntar a sus médicos el por qué le están ofreciendo una cosa diferente. Muchísimas gracias, y estoy a vuestra disposición para responder cualquier tipo de pregunta. Perfecto, Jaume. Muchísimas gracias. Voy a ver, por aquí creo que hay alguna preguntita. A ver, dame un momento. Aquí, por aquí preguntan qué tipo de compresión usan tras la cirugía. ¿Qué tipo de compresión? Nosotros utilizamos medias de compresión de fibra plana, que utilizamos ya, como habéis visto en este pequeño vídeo, dentro de la cirugía, y que las pacientes deberán llevar en función de esa, vamos a decir, del nivel de laxitud de la pierna y del volumen de grasa que hemos quitado durante semanas o meses post cirugía. Lo que es importante saber es que las medias de compresión no tienen una duración de 6 meses, como no sé por qué aquí en España probablemente así la gente o los mismos sistemas sanitarios intentan vender. Las medias de compresión deben cambiarse después de la cirugía como mucho a los 2 meses. Es decir, si una paciente tiene que llevar medias de compresión durante 6 meses, deberá hacerse pues como mínimo 3 pares de medias, porque cada 2 meses hay que cambiarlas, porque el volumen de esa pierna cambia, porque se va deshinchando, va cogiendo la textura adecuada, y también las medias de compresión van perdiendo su fuerza de compresión. Perfecto, muchas gracias, doctor. También tengo otra pregunta de la misma persona, de Javier Rodas, que me pregunta te pregunta qué opinas del posible uso de los inhibidores de la GLP-1 en lipedema. A ver, todo ese tipo de... Hay muchísimos tratamientos que están ahora mismo cuestionándose y que vamos a decir, podrían
podían ayudar a las pacientes con lipedema. Yo no tengo experiencia en ese tipo de tratamiento, lo que sí que puedo decir es que por ahora, y eso sí que lo voy siguiendo muy de cerca porque pues estoy muy metido en eso, la mayoría de tratamientos que no son en la cirugía, les falta realmente evidencia científica para decir que pueden hacer un beneficio real de todo. Es decir, una vez el paciente está optimizado desde el punto de vista nutricional y físico, lo que es característico de esos adipocitos, de esa grasa, es que son muy resistentes a poder hacer una disminución y que ni la dieta, ni el ejercicio, ni ningún tipo de medicación o tratamiento por ahora ha demostrado ser efectivo. Algunos parecen que pueden empezar a abrir una nueva puerta, pero aún les falta pues el poder realizar estudios adecuados en esa dirección. Pero yo diría que hay que seguir siguiendo y si vemos que así funcionan, hay que aprender a hacer pues ensayos clínicos bien hechos que nos aporten esa evidencia que nos hace falta por ahora. Perfecto, muchas gracias. Por aquí nos pregunta Raquel que si es un método definitivo y que si se puede reproducir de nuevo. No, a ver, la cirugía como tratamiento reductivo de esa grasa, vamos a decir, diferente, a mí no me gusta llamar patológica, diferente que es el lipedema, es un método definitivo siempre y cuando la paciente, una vez se hace la cirugía, mantenga pues eso, un equilibrio en cuanto al peso corporal. Evidentemente, si la paciente oscila pues con incrementos, lo que hacemos todos, 1 kilo, 2, arriba o abajo, el resultado se mantiene. Si una paciente pasa a tener pues aumentos grandes y bruscos de peso, eso también acaba alterando a esa grasa que hemos tratado por el lipedema. Pero si se mantiene el peso, el tratamiento es definitivo. Yo puedo hablar de definitivo a los pacientes que yo he hecho, que hace pues 15 años que empezamos con esta cirugía y que llevo siguiendo y te puedo decir que mis pacientes, los que mantienen el peso, mantienen el resultado. Perfecto. También nos preguntan por aquí que si después de esos 6 meses de postoperatorio deben seguir llevando la compresión. A ver, eso dependerá de qué. Dependerá del estado global de esa extremidad. Es verdad que si una paciente que ha tenido lipedema durante 30 años se opera cuando ya tiene 60 años, es muy probable que esta paciente no solo nos presente un lipedema, sino que haya ya pues, una cierta insuficiencia vascular crónica, donde este mismo lipedema, debido a ese síndrome compartimental, y haya pues dañado un poco ese sistema linfático y donde pueda haber una insuficiencia linfático-venosa. Entonces, esas pacientes para lo que es la recuperación post-cirugía, a lo mejor solo van a necesitar la compresión durante 6 meses, pero luego como ayuda para mejorar esa insuficiencia venosa o linfática, requerirán seguir manteniendo no las 24 horas y no cada día, pero en momentos puntuales donde pueda haber más calor, donde tengan que viajar en avión, donde tengan que estar periodos de tiempo en bipedestación, tendrán que seguir teniendo el recurso de la compresión pues como una ayuda para tener óptimo ese sistema linfático vascular. Perfecto. También nos preguntan por aquí que cuál es el tratamiento de fisioterapia óptimo para estas pacientes, si es el drenaje linfático manual. A ver, ese es otro de los grandes errores, ¿no?, que vemos actualmente. El lipedema como tal, lipedema si es un lipedema puro en una paciente joven, el drenaje manual pues le hará sentir mejor como me puede hacer sentir mejor a mí, ¿entendéis? Porque no es un problema de sistema linfático, es un sistema de hipertrofia grasa, ¿vale? O una grasa resistente a la pérdida por ejercicio y nutrición.
Si esta paciente, en cambio, ya tiene asociado un cierto grado de insuficiencia linfática, el drenaje linfático le va a ir de perlas. Es decir, no podemos decir que todos los pacientes necesitan tratamiento de fisioterapia antes de la operación, solo van a necesitar los que tengan insuficiencia. Después de la operación, evidentemente que les va a ir muy bien la fisioterapia, porque en ese periodo de recuperación post-cirugía, el hecho del traumatismo como tal de la cirugía, de la liposucción, va a hacer que se enlentezca todo, entre ellos el sistema de drenaje linfático. Por tanto, van a requerir, o es altamente recomendable, drenajes linfáticos al menos, pues eso, unos meses post cirugía. Vale, también nos preguntan por aquí que les gustaría saber si el linfedema también se puede operar igual que el lipedema. Sí, es lo que estamos hablando. De hecho, nosotros desarrollamos las técnicas de lipedema a partir de las del linfedema. Es decir, los casos avanzados del linfedema, cuando ya no podemos hacer las técnicas de reconstrucción, tenemos que hacer lo que se llaman las técnicas de reducción. Como el linfedema, cuando es avanzado, acaba comportándose como un lipedema, entonces, evidentemente, sí podemos decir que las técnicas del lipedema se usan para el linfedema avanzado. Vale, pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. Así que nada, Jaume, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias a todos por asistir. Y nada, no sé, Jaume, si quieres decir alguna cosita para terminar. Bueno, yo quería decir que lo que hay que hacer es, las pacientes que tenéis lipedema, es tener claro que esto no es una patología frívola, aunque muchísimos profesionales de la salud aún pues no saben realmente el problema que supone o que conlleva el lipedema, que hay que tratarlo, al menos diagnosticarlo correctamente cuanto antes, y para eso no es solo el diagnóstico clínico, que es vamos a decir, el mandatorio, sino que tiene que ir acompañado de una serie de estudios de imagen para ver cómo está ese sistema vascular y ese sistema linfático. Y una vez lo tengamos bien diagnosticado y bien estudiado, pues sin prisa, sin pausa, plantearse cuál es el mejor tratamiento. Si es el quirúrgico, si es pues primero una buena reeducación nutricional y de hábitos de vida, y luego pues buscar el momento adecuado para hacerlo y tampoco tomar esa decisión demasiado tarde porque la piel evidentemente le cuesta mucho más a recuperar cuando la gente es mayor que cuando la gente pues es más joven, que pues, se contrae mejor. Se comporta un poco como las barrigas de las mujeres en los embarazos. Una mujer se embaraza en edad pronta de la vida, la piel de la barriga recupera. Si tienes un embarazo tardío, evidentemente la piel de la barriga le cuesta mucho más a recuperar, y ese es un poco el concepto. Perfecto, Jaume. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muy bien, un placer y mil gracias por la invitación. Chao. Hasta luego.